Antes de romper relaciones con las potencias del eje, el Perú se enfrentó al Ecuador en un conflicto militar de mediana envergadura. Esta contienda fue provocada por las pretensiones ecuatorianas sobre los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador buscaba una salida soberana al río Marañón, mientras que el Perú reclamaba la propiedad de todas las áreas regadas por los ríos afluentes del Amazonas. Esas pretensiones se alejaban de una línea de statu quo, firmada en los años 1930, que situaba la frontera en un punto intermedio. El presidente Prado estaba obligado a ir a la guerra. Su familia tenía una reputación muy comprometida ante el país, ya que su padre, el general Mariano Ignacio Prado, había abandonado el país siendo presidente durante la infausta guerra con Chile en 1879. Por todo ello, sus rivales políticos ponían en duda el patriotismo de la familia Prado. Manuel Prado vio en esta ocasión la oportunidad de lavar cualquier mancha familiar del pasado, proporcionándole al Perú una victoria contundente, tanto militar como diplomática. En el año 1941, el Perú y Ecuador entraron en una guerra por problemas fronterizos. Evidentemente, los extraordinarios gastos militares desestabilizaron un poco nuestra economía. Ecuador había acusado a Perú como país agresor y por ello atacó nuestras guarniciones. La Defensa Nacional estuvo a cargo del general de brigada Eloy Ureta. Nuestros combatientes, militares y policías se batieron exitosamente. En julio de 1941 ocurrieron los más encarnizados conflictos, siendo el principal el de Zarumilla, tras el cual el Perú ocupó la provincia ecuatoriana de El Oro. Así, a Ecuador, nuestro actual país hermano, no le quedó más remedio que sentarse a negociar. En ese conflicto, las Fuerzas Armadas demostraron una buena preparación militar y un comando eficiente. Por su parte, la Guardia Civil combatió en primera fila y abrió el camino para el paso del ejército. Gracias a esta actitud, los héroes peruanos de esa guerra son guardias civiles, como Alipio Ponce, por ejemplo, además de José Abelardo Quiñones, el gran héroe de la aviación. La guerra fue corta y nuestra victoria militar contundente. En enero de 1942 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro entre Perú y el Ecuador. En esa guerra tuvimos sensibles bajas, como la del guardia civil Alipio Ponce o la del héroe de la aviación nacional José Abelardo Quiñones. Este monumento en el Campo de Marte en Jesús María recuerda a todos aquellos que dieron su vida por la patria. Los blindados peruanos acudirían a su cita de honor en el Teatro de Operaciones del Norte en 1941. En 1940 se conforma el destacamento de tanques ligeros como unidad orgánica del Agrupamiento Norte. Todo su personal era diestro en el manejo de blindados y ansiaba entrar en operaciones muy pronto. Esta unidad se encontraba al mando del mayor Cáceres, el cual en Europa había adquirido experiencia en el empleo de blindados. Su segundo al mando era el capitán Cristian Acosta. El armamento principal del tanque LDP era un cañón Skoda de 37 milímetros con 90 proyectiles almacenados a bordo. Asimismo, estaba equipado con 2 ametralladoras de 7,92 milímetros, coaxial y de proa. Disponía de una rueda motriz en la parte posterior de la oruga, 4 ruedas de rodamiento y una rueda tensora. El motor fue montado en la parte trasera del casco y conducía el tanque a través de una transmisión de 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. El conductor se encontraba en la parte frontal izquierda del casco. Tenía las siguientes características técnicas:
En armamento, un cañón de 37 milímetros y 2 ametralladoras y 7 92 milímetros, un blindaje de 10 a 50 milímetros y su tripulación estaba compuesta por 4 hombres. Los tanques zarparon del puerto de Callao el 23 de julio del año 1940, llegando a Paita el 26 y el 27 a Talara. Desde allí se trasladaron por tierra a Corrales en condiciones de iniciar operaciones. Tenía una altura de 2 metros 40, una longitud de 4 metros 61, un ancho de 2 metros 14 y un peso de 9 toneladas 800 kilos, desarrollando una velocidad en carretera de 42 kilómetros por hora. El plan del general Ureta era simple: conquistar 4 líneas del terreno, incluyendo los siguientes objetivos: para blindados, frontera de facto F1, con su objetivo Huaquillas, línea Arenillas Piedras F2, con su objetivo Arenillas, la cortadura del río Santa Rosa F3, con su objetivo Santa Rosa, y la cortadura del río Jubones F4, con sus objetivos Machala y Pasaje. Desarrollo de las operaciones. Los LTP, Destacamento de Tanques Ligeros, capturan la localidad de Huaquillas el 24 de julio de 1941, recuperando con ello la frontera de facto de 1936 y conquistando la línea de fase 1. El día 28 de julio de 1941, los LTP, el Destacamento de Tanques Ligeros, capturan la localidad de Arenillas, conquistando la línea de fase 2 de las operaciones de acuerdo a lo planeado por el Comando del Agrupamiento Norte. Los LTP, el Destacamento de Tanques Ligeros, llegan a la cortadura del río Santa Rosa el 30 de julio de 1941, conquistando la línea de fase 3 de las operaciones de acuerdo a lo planeado por el Comando del Agrupamiento Norte. El 31 de julio de 1941, nuestros tanques llegan a la cortadura del río Jubones, Machala y Pasaje, conquistando la línea de fase 4 de las operaciones y toda la provincia de El Oro de Ecuador. El efecto psicológico es impresionante. Las tropas de infantería ecuatoriana huyen despavoridas a la presencia de los blindados. Los soldados de los batallones de infantería números 1, 5 y 19 siguen y apoyan a los blindados. El plan del general Ureta ha sido cumplido en todas las fases. Los tanques peruanos en solo 7 días han conquistado toda la provincia de El Oro del Ecuador. Una victoria sin par de nuestros blindados peruanos. Nuestras tripulaciones, conformadas por guerreros blindados, adquirieron experiencia de combate. Nuestros tanques probaron su eficacia a pesar de las condiciones del terreno y el clima. Nuestros tanques solo se detuvieron cuando alcanzaron todos los objetivos. El LTP escribió la página más gloriosa en la historia de los blindados del Perú. Los integrantes de la 9ª Brigada Blindada somos herederos de esa gloria alcanzada.